Les quiero dar la bienvenida a esta que es nuestra primera actividad que hemos denominado Zoom a vincularte. Mi compañera Paula Sangüesa ya les presentará a la ponente y a la charla que tenemos hoy, el conversatorio que tenemos hoy. Yo simplemente quiero darles la más cariñosa bienvenida a esta actividad y contarles brevemente que la revista Clínica y Psicosocial Vincularte es una publicación que está bajo el alero del Instituto Humaniza Santiago, que ya hay 5 números de la revista y que es una revista que busca de algún modo democratizar a través del acceso gratuito de artículos de calidad en el área de la salud mental infantil, adolescente y familiar, en temas que tengan que ver con vínculos, personalidad, traumas, modelos clínicos y psicosociales, sexualidad y géneros y tantos otros temas que desde una perspectiva investigativa permitan mejorar, fundamentar y orientar el trabajo de los profesionales de la salud mental y del área psicosocial. Por lo tanto, vincularte en realidad es una herramienta para la expresión de la convergencia entre lo clínico, lo psicosocial y lo investigativo, así como una voz que socializa los conocimientos producidos por investigadores, docentes clínicos y formadores provenientes del Instituto Humaniza Santiago, de otros institutos de formación de terapeutas, del mundo académico y de todos aquellos interesados en estos temas que he señalado, ¿no? Así que bueno, sin más, los dejo con Paula Sangüesa. Ella es una terapeuta infanto-juvenil y familiar, que la conocemos hace algún tiempo porque ella se formó como supervisora en el diplomado de supervisión que entrega el Instituto Humaniza Santiago. Así que Paula, bueno, la palabra es tuya y gracias por estar aquí en esta moderación. Súper, muchas gracias. Yo estoy muy contenta también de dar inicio a este ciclo, que también quizás algo que Freddy se le olvidó decir es que queremos ir creciendo como revista, entonces la invitación es también a que ustedes puedan participar enviando artículos si es que tienen, y socializando estos artículos y estos números que ya tenemos, y por eso invitamos con un gran honor y mucha esperanza también a Francisca Yenske, que es coautora junto a Josefina Martínez del artículo que hoy día vamos a discutir y en la que vamos a basar nuestra reflexión, que se llama La psicoterapia de juego en línea, la posibilidad del reencuentro, que pueden descargar si todavía no lo han hecho de la revista Vincularte. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en psicología, con mención en estudios sistémicos avanzados de la familia y la pareja de la Universidad Alberto Hurtado, y también está formada como terapeuta familiar en el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Tiene mucha experiencia como docente, como supervisora clínica de diversos programas de formación y desde el año 2012 hace clases en el diplomado del Centro Metáfora, Psicoterapia de Juego, el arte de crearnos jugando, y actualmente ahí se desempeña como directora de este centro, además de psicoterapeuta en consulta privada y supervisora clínica. Así que muy bienvenida, Fran. Muchas gracias por estar aquí y te dejo la palabra para que tú puedas ya presentarnos este tan interesante tema. Muchas gracias, Paula, a ti, a Freddy, a todo el Instituto Humaniza. Estoy muy contenta, un poco nerviosa igual de estar aquí, pero bueno, al principio siempre se demora un poco eso. Estoy muy contenta de estar con ustedes y de poder compartir este artículo que ustedes nos invitaron a escribir el año pasado. Este es un artículo que escribimos, como decías tú, Paula, con la Josefina Martínez, que lamentablemente no puede estar ahora. Si logra, se va a conectar al final, pero bueno, esperemos que pueda.
Y es un artículo que escribimos dentro, como lo que fue nuestra forma de trabajo del equipo Metáfora frente al impacto que nos causó la pandemia. Entonces mi idea es poder compartir esto, pero en este espíritu, no sé, pues ustedes saben, yo tengo una relación con Humaniza muy cercana, muy querida. Yo también hace tiempo fui docente en su programa, somos programas hermanos al final. Trabajamos siempre poniendo foco en la infancia, que es muy importante, y por eso siento que es una casa donde me siento muy bienvenida. Y espero que podamos hacerlo así, también una conversación fluida. Yo tengo preparado un Power, pero Paula, tú me puedes ir parando cuando quieras, haciendo preguntas, que sea realmente una conversación. ¿Ya? Sí, y bueno, a todos Sí. también están invitados a lo largo de la presentación a ir poniendo algunas preguntas en el chat que luego vamos a reunir y preguntar en el diálogo final, ¿ya? Eso, buenísimo. Así que lo que quieran preguntar. Bueno, aquí está, ¿cierto? Que está, espérate, voy a mover esto para que no me moleste. Vamos ahí. Este es el título de nuestro artículo, ¿cierto? El que escribimos el año pasado con la José, con mi querida José. Este artículo, bueno, me imagino que algunos ya lo han leído, es un artículo que armamos a propósito de la experiencia de nuestro grupo, ¿cierto? Nosotras tenemos este centro que se llama Metáfora, somos 10 terapeutas de juego, tenemos toda formación en terapia de juego, varias también son terapeutas familiares, y también, igual que Humaniza, estamos hace tiempo trabajando en docencia relacionada con la terapia de juego. Entonces, lo que nos pasó es que, bueno, cuando nos invitaron a escribir este artículo, dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos, digamos? Y lo que decidimos hacer fue contar un poco cómo fue nuestra historia en este proceso frente a la situación del trabajo en línea, porque nosotras en realidad hemos trabajado harto en la terapia de juego, pero por supuesto que presencial. Así que lo que decidí es que voy a hacer una presentación como en 3 tiempos. El primer tiempo es antes, que es antes de la pandemia, después durante, qué nos pasó con la pandemia, y las reflexiones que hemos hecho después de eso. Y el antes para nosotras es importante porque el antes se refiere a cuáles eran nuestros ejes de trabajo, que siguen siendo, pero, y lo pusimos en el artículo, nos importaba como para poder hablar de lo que ha significado para nosotras esta transición entre la terapia de juego presencial a la terapia de juego online. Entonces decidimos hablar de hacer una pequeña selección, una breve descripción de cuáles son para nosotras los ejes fundamentales del trabajo en psicoterapia de juego, con niños, con niñas, también con adolescentes, pero en realidad trabajamos más con niños y con niñas. Y nosotras definimos 3 grandes ejes. Por supuesto, esto es para hacerlo bastante didáctico porque hay mucho más que donde poner foco, pero elegimos estos 3 grandes puntos. El primero que tiene que ver con por qué jugando, el segundo que tiene que ver con un modelo, que es el modelo de las dimensiones en terapia de juego, y el tercero que es con la mirada a la incorporación de las familias. ¿Cómo lo hacemos nosotras? ¿Ya? O cómo lo hacíamos, o no sé si lo seguimos haciendo, yo creo que también, pero estamos hablando del antes. Entonces antes, cuando estábamos acostumbrados a funcionar de una determinada forma, entonces nosotros mirábamos esto y decíamos, bueno, para nosotros es central el juego, el trabajo, pensando en el trabajo con niños y con niñas, la llave fundamental de entrada es el juego, no el juego como una forma para conversar, ¿cierto? Sino que el juego como para una forma de encontrarnos en un espacio sanador. Ahí, bueno, viene también la conexión de cómo entendemos nosotros a los niños, cuál es nuestra visión de infancia, cuál es como nuestro marco quizás más filosófico que hay detrás. Y ahí lo que nosotras creemos y compartimos es la visión que en los niños, bueno, en realidad en todos nosotros, pero existe una capacidad sanadora. Existe la posibilidad, esto de reorganizar, ¿cierto? Si todos sabemos y confiamos en que cuando tenemos, qué sé yo, alguna herida en alguna parte del cuerpo, nuestro cuerpo, ¿cierto?, va a reaccionar para defendernos y para curarnos de la herida, por ejemplo. Pues nosotras también creemos
que el aparato psíquico de todas las personas, por supuesto de los niños, tiene también esta capacidad, y no es algo que hayamos inventado nosotras, por supuesto, digamos, estos son ideas del humanismo, por supuesto Jung, y, o sea, esto es filosofía, digamos, que viene detrás, por supuesto. Y entonces, lo que nosotras, o sea, nosotras confiamos en esta mirada de que hay algo interno en cada niño, en cada niña, que lo lleva a un camino de sanación. Ahora, ¿por qué se producen los problemas, cierto? Porque hay estancamiento, porque hay conflicto. Es porque en la vida, cierto, en las relaciones, en distintas experiencias, pueden ser experiencias traumáticas, en algún minuto se fueron produciendo ciertos bloqueos. Y entonces lo que creemos es que dadas las condiciones óptimas, a través de un proceso psicoterapéutico, por supuesto, mucho más, el trabajo, qué sé yo, con el colegio, con la familia, qué sé yo, si uno logra como revertir estos bloqueos, entonces esta capacidad de autosanación va a fluir. Y la forma como primaria para nosotras de trabajar ahí es a través del juego. Porque nosotras vemos que en el juego, que no solamente es donde se manifiestan habitualmente los niños, o sea, el juego es el lenguaje propio de los niños, para empezar, ¿cierto? Pero además vemos que en el juego aparece con mucha mayor claridad, aparecen sus conflictos, aparecen sus dificultades, pero también, por supuesto, aparecen sus recursos. Y cuando nosotros estamos jugando en el espacio de juego, cuando estamos ahí adentro, ¿cierto? En este microespacio que se crea, empiezan a aparecer y entonces activarse estos recursos sanadores y nosotros podemos ahí ayudar, acompañar de distintas formas, ¿cierto? Este proceso sanador del niño. También, por supuesto, el juego es un lenguaje simbólico, es un lenguaje propio de la infancia, propio del hemisferio derecho, ¿cierto? Los niños no tienen desarrollada la capacidad de reflexión y razonamiento que han desarrollado los adultos, su lóbulo frontal todavía no ha madurado, ¿cierto? Su cerebro, su corteza están en proceso de maduración. Y para los niños entonces resulta muchísimo más fácil la comunicación a través de símbolos, a través de juegos. Y bueno, por eso, y muy, muy, muy ultra resumidamente, para nosotras el juego es tremendamente importante. Y entonces lo que hacemos es intencionar espacios de juego, ¿cierto? Promover el juego y estar nosotras en una actitud terapéutica jugando con el niño, porque sentimos que uno lo que hace es intervenir, uno hace terapia a través del juego y no hace terapia, digamos, por sobre la conversación del juego. Bueno, entonces, para considerar esto, el juego para nosotras es tan importante en el vínculo con el niño, entonces tenemos que pensar, ¿cierto? Uno es el juego y otro es el espacio en el que promovemos esta experiencia de juego, que por supuesto no es que solo jugamos, ahí voy a hablar un poquito más de eso después. Y entonces en el espacio terapéutico, ¿cierto? Ponemos énfasis en estas tres grandes dimensiones. La primera dimensión, que es el espacio físico, ¿cierto? El espacio físico, que es un espacio no solamente que tenga materiales, ojalá poder tener un espacio, ojalá grande, ojalá lleno de materiales, ¿cierto? Que a veces es posible y otras veces está lejos de ser posible, pero no importa. Lo que queremos es que sea un espacio que invite a jugar. Y eso puede ser incluso a veces, si uno trabaja, no sé, alguna vez me hablaron como de la experiencia de un terapeuta que ni siquiera tenía, en un hospital, ni siquiera tenía un box para trabajar, pues iba este terapeuta y tenía una mantita, ¿cierto? Y se instalaba en una esquina de un gimnasio con su mantita y ponía 4 materiales, ¿cierto? Ponía unos títeres, ponía un poquito de plasticina, ¿cierto? Ponía hojas y lápices, y ponía algún instrumento musical, por ejemplo, en sus 4 esquinas. Y ahí estaba definido el espacio de juego, el espacio terapéutico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de este espacio físico, esta dimensión del espacio físico entre el espacio terapéutico, no estamos pensando necesariamente en una consulta, en un box, estamos pensando en este ambiente que vamos a proveer o del que nos vamos a preocupar
de forma de transmitir este mensaje que aquí el juego es importante, aquí tú eres importante y aquí tú también vas a estar seguro, ¿cierto? Que sea un espacio de alguna forma que invite, pero que dé seguridad, que diga, este es el límite, aquí estamos y vamos a poder como entrar en tu mundo interno. En relación al espacio temporal, tiene que ver justamente con lo cronológico, con la agenda, pero no solamente, ¿cierto?, de las horas. Y ahí también siempre es muy importante tener cierta periodicidad, la mayor frecuencia posible con los niños. A veces es posible, otras veces, ¿cierto?, cuando uno trabaja en el sistema público, muchas veces uno tiene que verlos con mucha distancia, pero bueno, tratar de mantener ciertas reglas, ciertos ritmos que los niños vayan conociendo. Pero el espacio temporal también habla de la relación. Cuando uno entra, ¿cierto? Cuando uno se encuentra con el niño en el juego, también ahí se crea una nueva temporalidad, que es como esta ida en conjunto a este otro mundo, a este otro espacio, que es este espacio del como sí que vamos a estar compartiendo. Bueno, a eso nos referimos con el espacio temporal. Y el espacio relacional, por supuesto que es tremendamente importante, los tres son muy importantes, pero el espacio relacional es central, ¿cierto? Porque tiene que ver con el vínculo terapéutico. No sacamos nada ofreciendo un espacio físico cargado de elementos, ¿cierto? Un espacio temporal como que sea muy predecible y estructurado, si no está la base, que es la base de relación entre niño y terapeuta, ¿cierto? Si nosotros no tenemos esa base de relación, como dice la Violet Auclander, la hebra de relación, ¿cierto? Es indispensable para poder trabajar terapéuticamente. Entonces eso, bueno, hablando de por qué jugando, ¿cierto? Y el modo de estar. Y ahora, entonces, voy a pasar, no sé si, Paula, tú ahora ya tienes alguna pregunta, sigo hablando del otro eje. No, yo creo que avancemos y al final vamos a ir sumando las preguntas. Ya, perfecto, pero si no, me avisas. Entonces, este segundo eje del que voy a hablar, se trata de un modelo, este se llama modelo de las dimensiones en terapia de juego. Ahí tienen la foto, ¿cierto?, de Ken Gardner y la Lori Jasenic. Ellos son terapeutas de juego canadienses que tienen un instituto que también de formación de terapia de juego. Nosotras, como equipo Metáfora, llegamos por suerte, no por suerte, llegamos porque la Josefina Martínez, la Jose, con la que escribimos este artículo, ella siempre encuentra unos libros increíbles y encontró un libro que habían escrito ellos, que llegó a nuestras manos, que nos hizo mucho sentido, que se los recomendamos a los terapeutas de juego, que es justamente el modelo de las dimensiones en terapia de juego, y que ellos hablan como de una aproximación muy interesante, por la que de hecho nosotras después nos formamos con ellos, en este modelo, que por supuesto también se los voy a contar muy resumidamente, pero los invito a explorar y a leer un poco de eso. Este modelo es muy interesante porque es un modelo que dice, la terapia de juego no tiene que ser una terapia estricta, rígida, o sea, desde un modelo teórico. ¿Ya? Lo que ellos dicen es que cada niño, y es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Todos nosotros aquí, me imagino, somos todos terapeutas, cada niño es único, son distintos, tienen distintas necesidades, y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cuando nosotros nos enfrentamos a un niño, es hacer un proceso terapéutico a la medida de las necesidades de ese niño y no a la medida del modelo que a mí me acomoda, lamentablemente, porque por supuesto cada uno tiene su espacio, su zona segura y le gustaría estar ahí. Pero bueno, ellos dicen, entonces para esto nosotros tenemos que tener este marco, ¿cierto?, como de referencia que tiene que ver, por un lado, con un eje, que ellos hablan del eje de la directividad. Ellos dicen, en la terapia de juego, nosotros tenemos que pensar en el rol del terapeuta. A veces el terapeuta es no directivo, ¿cierto? Es como el niño el que va liderando el proceso de juego. Pero en cambio, otras veces el terapeuta es directivo. El terapeuta va proponiendo, ¿cierto? Propone temas o propone juegos, ¿cierto? Y entonces dicen que lo que hay que pensar es que esto es un continuo en realidad. Y un continuo, ¿cierto? Es como un eje largo que se muestre de lo no directivo a lo directivo. La pregunta aquí es, ¿quién dirige el juego?
porque ellos son terapeutas de juego, entonces siempre lo están enfocando al juego. Y dicen, si el que dirige el juego es el niño, entonces estamos hablando de la parte del continuo no directiva. O sea, es el terapeuta el que no dirige. En cambio, si es el terapeuta el que dirige, estamos hablando entonces de el otro extremo, que es el eje de la directividad. Pero dicen, junto con esto, también hay otro eje que considerar que tiene que ver con la conciencia. A nosotros lo que nos encantó es que ellos ponen en palabras cosas que uno, ¿cierto?, sabía, o sea, no es que sabía, es como que notaba que pasaban, pero era más difícil de escribir. Pero esta cosa gringa que siempre ordenan hace tan bien. Y entonces pensando ahora sí, uno es la directividad y otro es la conciencia, ¿cierto? La conciencia de cuando estamos en el nivel simbólico, ¿cierto? Estamos jugando. Estamos en el espacio de juego y estamos jugando a la casita o estamos jugando en la bandeja de arena y es un mundo de hadas. Ahí estamos en un espacio completamente simbólico, ¿cierto? Pero también podemos pensar esto como un eje, ¿cierto? Y ellos lo ponen, está como transversal. Y que tiene que ver con la conciencia, ¿cierto? Este eje que puede ir desde lo simbólico, o sea, es como que el niño no tiene conciencia de que en el juego están apareciendo quizás temas de él, a cuando es completamente consciente y vemos, ¿cierto? Estamos hablando o estamos entrando a lo que nos pasa, ¿cierto? Cuando un niño está jugando a un juego y dice, esto es como lo que me pasó a mí en el colegio. Eso es el eje de la conciencia. Entonces lo que ellos plantean es que si miramos este diagrama que se arma así, podemos hablar de 4 cuadrantes. Un cuadrante, para entender dónde nos movemos, ¿cierto? Un cuadrante, el cuadrante número 1, que ellos hablan, es el cuadrante que es no directivo, pero consciente. O sea, no directivo es como el niño está jugando, ¿cierto? El terapeuta no propone un juego, el niño está jugando, por ejemplo, a los soldados, ¿cierto? Está jugando en la historia de soldados, pero en algún minuto, por el juego, entonces se hace alusión a la vida personal del niño. Es como lo que te pasó en el colegio, por ejemplo, ¿ya? Y eso puede ser algo que haga espontáneamente el niño o también el terapeuta puede hacer como una movida hacia esta conciencia, hacer un paralelo, esto es hacer una pequeña interpretación. Ellos hablan de interpretaciones suaves, no son grandes interpretaciones. Entonces también está el cuadrante 2. El cuadrante 2, aquí ya nos movemos entre lo consciente y lo directivo, ¿ya? Entonces estamos hablando de un espacio, ¿cierto? Cuando ponemos un tema. Entonces, por ejemplo, el niño que le hacen bullying en el colegio. Entonces el niño le hacen bullying en el colegio y entonces yo le invito, le digo, pucha, tú lo has pasado muy mal porque estos niños te han hecho bullying, hagamos alguna actividad relacionada con eso. Y ahí puede ser, porque esto es ir al juego, ¿cierto? No es quedarnos en la conversación nomás. Entonces, por ejemplo, puedo hacer, qué sé yo, como un tiro al blanco. Y entonces decir, ya, vamos a tirarle al blanco pelota, qué sé yo, donde tú puedas decirle a los niños lo que más te molesta de ellos. Entonces el niño puede tirar pelota. Y me enoja que me digas esto. Y me sentí mal cuando pasó el otro, ¿cierto? En un nivel, por supuesto, yo estoy tratando de activar la energía de ese niño y conectarlo con sus sentimientos, pero estamos hablando conscientemente y en forma directiva. El otro, que es el cuadrante 3, que se mueve en el espacio de lo no directivo y simbólico, ¿cierto? Y ahí es cuando el niño juega espontáneamente y yo como terapeuta me acoplo a su juego, ¿cierto? Es un terapeuta, una terapeuta que acompaña, que observa, ¿cierto? Que refleja, es una técnica muy utilizada en este cuadrante. No es una terapeuta que se queda paralizada, callada, ni deja que el niño juegue y la terapeuta está chateando, ¿cierto? No es que la terapeuta no esté, sino que una terapeuta que está completamente presente, acuérdense de la hebra fundamental de relación, ¿cierto? Pero acompañando en silencio, no en silencio, digamos, acompañando no directivamente el juego del niño. Y entonces uno a veces lo que hace es hacer reflejo, entonces uno comenta, ah, se movió para allá, pasó esto, qué sé yo, pero uno no cambia, no se mete en el guión, no hace ningún tipo de cambio. Y el último de los cuadrantes, ¿cierto? El cuadrante 4, entonces es simbólico y directivo, es entonces la terapeuta puede proponer un juego, el terapeuta propone un juego, ¿cierto? Pero dentro del espacio simbólico. Es, por ejemplo, cuando invitamos a los niños a construir una bandeja de arena, yo le puedo decir, construye una bandeja, por ejemplo, el niño quizás construyó espontáneamente una bandeja de arena, pero aquí yo lo voy a invitar a que construya una bandeja de arena, le digo, por ejemplo,
en su escena habían, qué sé yo, dos mundos, el mundo del bien y el mundo del mal, entonces ahora yo lo invito, ¿por qué no hacemos, por qué no construyes la bandeja arena del mundo del mal, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces ahí yo estoy dirigiendo, estoy invitando, estoy poniendo el tema, pero dentro del espacio que es completamente simbólico. Si ustedes, bueno, pueden pensar los distintos modelos de psicoterapia de juego tradicional, de psicoterapia de niños, se podrían ir distribuyendo en estos distintos cuadrantes, ¿cierto? Quizás la terapia humanista, la terapia de juego centrada en el niño, por supuesto que está mucho más en el cuadrante 3. Una terapia de juego con un modelo cognitivo-conductual va a estar mucho más cercano a un cuadrante 2. Una terapia de juego dentro de un marco gestáltico se va a estar moviendo entre los cuadrantes simbólicos hacia la conciencia. Entonces lo que ellos plantean es que es la invitación a poder ser terapeuta integrativo. No es que voy a agarrar, esta técnica me gustó de acá, ahora pesco un poquito de allá y lo uso así, sino que es pararnos mirando, ¿cierto? Mirando como las necesidades de este niño, esta niña en particular, y según eso, decir, yo necesito moverme mucho más, por ejemplo, con esta niña como un terapeuta como más cognitivo-conductual, y quizás desde ahí entender como los conceptos que hay detrás. No es que yo me vaya a convertir en eso, pero entender el marco completo. Bueno, esto para nosotras ha sido muy importante, justamente para nuestra reflexión del trabajo que hacemos como terapeutas. Y el último de los 3 ejes que definimos tiene que ver con la incorporación de la familia, porque cuando nosotras trabajamos, ¿cierto? Aunque hablamos de la importancia del juego en el niño, pero vemos al niño, por supuesto, como un niño que está en un mundo de relaciones. Y entonces en eso, incorporar la familia, ¿cierto? Incorporar también el colegio, incorporar el sistema alrededor del niño, para nosotras es muy importante. Aunque somos varias nosotras de nuestro grupo terapeutas familiares, en principio nosotras trabajamos más individualmente. Ustedes trabajan, ¿cierto?, en Humaniza mucho más familiarmente. Nosotras tenemos un modelo más individual con incorporación, ¿cierto?, de sesiones, alguna sesión familiar de juego familiar, de evaluación, a veces algunas intervenciones, hacemos sí frecuentemente sesiones con los padres, también hacemos sesiones vinculares, ¿ya? Pero nuestro trabajo es principalmente, como les decía, el trabajo, bueno, depende caso a caso, pero en principio nosotras trabajamos más individualmente con los niños y haciendo como conexión con el sistema y la familia. Bueno, eso era antes. Pero, marzo 2020, veníamos llegando todos de vacaciones, estábamos felices, escuchábamos las noticias, pero no nos interesaba mucho, decíamos en China, no está pasando nada, y plop, pasó que llega el COVID para acá, bueno, a todo el mundo, ¿cierto? Y nos vamos a cuarentena. Cambio total, ¿cierto? Cambio total, y en ese minuto dijimos, ¿qué va a pasar, ¿cierto? Ahí nos reunimos, fue muy bonito igual lo que pasó, porque en el impacto inicial, que o sea, yo tenía pacientes citados un día lunes, y el día viernes me di cuenta que el lunes no los podía ver, entonces, a última hora, ¿qué voy a hacer? Además, por supuesto, ¿qué hacemos? Porque, pucha, les explicamos, ya hablé del modelo, nuestra forma de movernos, los cuadrantes, fantástico, ¿cierto? Pero, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, lo primero que pasó es como, aparte del impacto, como personas, ¿cierto? La preocupación, como la dificultad de entender lo que estaba pasando, de adaptarse, ¿cierto? Pero también como profesionales dijimos, yo no sé trabajar de otra manera, ¿cierto? Ahora, por suerte, como somos terapeutas y trabajamos con niños, me imagino que aquí todos los que estamos, nos interesa eso, por algo están aquí, entonces hemos tenido que desarrollar cierta creatividad, cierta flexibilidad, porque aunque nosotros pensamos que las sesiones van a ser de una manera, por supuesto que siempre son de otra y van cambiando, entonces nos teníamos que adaptar a eso. Y lo que hicimos fue entonces, bueno, reunirnos, ver qué estábamos haciendo, empezar a averiguar, pasándonos datos, y no solamente entre nosotras, ¿cierto? Nuestro grupo de metáforas, así que nos juntamos con otras terapeutas, y ahí pasó esto tan maravilloso, que es como que wow, se abrió el mundo. Y entonces nos pudimos conectar con terapeutas de afuera, tuvimos una reunión con la Eliana Gil, muy amorosa. La Eliana Gil al principio del diplomado nos había hecho una supervisión súper cariñosa, hicimos un Zoom con ella,
muy amorosa. Entonces nos dio datos que había una gringa, Tammy Van Hollander, que ella estaba haciendo videos, y videos de YouTube, y los subía para cualquiera de trabajo en terapia de juego online. Ya, entonces viendo a Tammy Van Hollander, ¿cierto? Así como qué decía, también las ideas que le surgían a ella, las ideas que nos surgían a nosotras, porque nos dimos cuenta que aunque en un par de días pensamos que no íbamos a poder trabajar, que era indispensable seguir trabajando, porque además no solamente porque había procesos que era muy difícil interrumpir, sino que esta crisis había sido muy grande. Y entonces, bueno, dijimos, ahí vamos a seguir sobre la marcha, nos tuvimos que adaptar personalmente, los espacios también, ¿cierto? O sea, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? Es como en mi casa, en mi pieza, qué sé yo. Bueno, ahí fue realmente un periodo bastante crítico. Y como, bueno, grupo empezamos a conectarnos con, bueno, con distintas personas, con exalumnas de nuestro diploma, todo el mundo, así como muy colaborativo, el grupo de MDR también, todo el mundo abriéndose, dando ideas. Nosotras también en ese minuto dijimos, bueno, pensemos cómo podemos ayudar también, y ahí hicimos, trabajamos, bueno, principalmente la José Martínez, la Vale Quintero, y yo ayudé un poquito ahí, trabajando, armamos una guía que es de terapia de juego en línea. Dijimos, bueno, a propósito de todo lo que habíamos como recogido, qué sé yo, recolectado información, dijimos, bueno, a ver, por lo menos lo básico es como pensar en esto. Eso hay que tenerlo en consideración, y entonces ahí también hicimos la JOS, un seminario, cuando hablamos de esto también, justamente para ayudar como a establecer redes, porque sentíamos que aquí era muy importante, y este trabajo ya no lo podíamos hacer sola. Y así partimos el marzo del 2020, y bueno, pues así fue. Y bueno, trabajamos, ¿cierto? Y a fines del año pasado nos invitaron ustedes a escribir este artículo, y entonces ahí lo que hicimos fue reflexionar en cómo había sido este año. Entonces ahí viene como el después. ¿Cómo fue este año? ¿Cómo ha sido el trabajo? También nosotras tenemos un grupo, en metáfora, se llama técnica, nos mandamos técnicas, mira, esto me resultó, esto no me resultó, con supervisadas, con otras psicólogas, esto ha seguido pasando. Y nos pareció súper interesante entonces hacer una mirada como retrospectiva a propósito de estos tres grandes ejes que les había planteado. Y entonces, aquí yo les puse un pequeño video de una entrevista que le hice a la José, para que no sea yo la que está hablando todo el rato, ¿cierto? Y que ella les cuente un poco a propósito de nuestras reflexiones, mirando para atrás de nuestra experiencia en la terapia de juego. Vamos a poner, este dura 5 minutos. Paula, avísame tú si se escucha bien, porfa, cuando lo pongas. Ya, yo te aviso. ¿Está bien? Se escucha. Yo creo que otra cosa que tratamos de plasmar en el artículo era eso, que era cómo el gran desafío tiene que ver con cómo jugar, cómo hacer terapia de juego, ¿no? Porque la videollamada es, o la tenemos entendida, probablemente ya también eso ha cambiado, como una conversación. Digo que probablemente lo hemos cambiado porque hoy en día se celebran cumpleaños online, ¿no? Hay gente que come junta online, ¿no? Y están ocurriendo otras cosas, ¿no? Pero en general uno tiene asociado la videollamada a una conversación donde estamos frente a frente y nos estamos mirando, ¿no? Y yo siento que la gracia del juego es que permite no estarse mirando siempre, tener otras, o sea, es como que la gracia de la terapia de juego es que amplía la posibilidad de experiencias en terapia, ¿no? Al incluir el movimiento, ¿no? Incluso no hace necesario estarnos mirando todo el rato, y igualmente estamos en interacción, ¿no? Es como que abre otros canales de comunicación donde la mirada no es tan importante, ¿no? Y la videollamada pone ese como esa exigencia, y de hecho por eso hay niños y sobre todo adolescentes que apagan la cámara, ¿no? Y que te ponen el desafío de trabajar terapéuticamente con la cámara apagada, ¿no? Pero que eso te está diciendo algo, que es: yo no quiero que me estés mirando todo el rato, ¿no? No quiero que me estés mirando todo el rato, no quiero tener tus ojos encima mío todo el tiempo, ¿no?
Y eso, claro, la terapia presencial en una sala de terapia equipada como la tenemos nosotros, lo facilita mucho, lo permite, ¿no? Pero la videollamada no lo permite, entonces es más transgresora, ¿no? Es más invasora, tú te metes en el espacio del otro y como muy concretamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese era el desafío, ¿no? Ese era el desafío de poder de verdad jugar y no solo conversar. Yo te diría que sí lo he logrado, ¿ah? Sí lo he logrado, te mentiría también que lo he logrado así genial y me ha salido espectacular con todos los niños. No, ¿ah? No, no me ha resultado siempre, pero hay niños con los cuales sí, sí lo he logrado. ¿Ah? Yo creo que ahí la falencia tiene que ver conmigo, en que lo he logrado más cuando es como jugar, están los niños al otro lado con sus juguetes y sus cosas y yo estoy acá con las mías y jugamos. Por otro lado, muchos de estos juegos online terapéuticos, que yo creo que han sido un tremendo aporte, un tremendo aporte, son juegos para hablar, ¿no? Entonces ahí de nuevo aparece la terapia de juego como una vía para hablar, ¿no? Y que yo creo que es un uso súper lícito y válido, ¿no? Que es ocupar los juegos para que un niño hable acerca de sí mismo, acerca de su vida. Pero me parece que la terapia de juego es mucho más que eso, ¿no? El juego es un lenguaje en sí mismo, ¿no? Entonces para mí las sesiones más recordadas son cuando hemos logrado jugar, ¿no? Es como súper tentador esto de ocupar el juego solo para hablar, que es una de las formas de trabajar en terapia de juego, ¿no? Entonces te digo, es como tratar de, lo que yo he tratado de hacer es esto como de, aunque uno lo ocupe así, no sé, pues anda a busca en tu pieza algún objeto que represente cómo te sientes ahora, ¿no? Y que eso es súper verbal, ¿no? Pero tratar de jugar algo con eso después, ¿no? De armarle un escenario, porque lo que uno se le ocurra. Ahora, yo diría que lo lúdico entra por el lado de jugar concretamente o introducir el humor, ¿no? Como si, esto que hablábamos, pues como de, sí, oye, te voy siguiendo, voy contigo, no, te paso tal cosa, convídame esto, ¿no? Como que eso también o sea, esto como que el juego no es una actividad, pues es una actitud, ¿no? Entonces, yo creo que cuando los juegos son más verbales, son más en cuadrante 2, ¿no? Como jugar tarjeta o ocupar una metáfora como estímulo para hablar de algo, igual ahí está como la actitud lúdica, creo yo, ¿no? Más que el juego como una actividad. Bueno, ¿cierto? La José nos comparte parte de como sus reflexiones en torno a lo que ha sido la experiencia de juego y ahí tenemos, claro, podemos entrar en muchos detalles, cómo ha sido para todas nosotras, ¿cierto? Y vamos a ver cómo hemos tenido que adaptar los recursos del juego. Pero pensando en lo primero de adaptación, es lo que hablábamos, ¿cierto? Nuestros ejes, el espacio terapéutico, ¿cierto? Y el lugar, el espacio físico. Entonces el espacio físico es algo que cambió radicalmente. Entonces ahora, ¿cierto? No solamente el espacio físico, que la idea era que tuviera una disposición para jugar, que fuera un espacio contenido, ¿cierto? Un espacio seguro. Ahora es como, ¿cómo lo hacíamos, ¿cierto? Porque, claro, quizás habían niños que tenían la posibilidad de que los instalaran en una pieza privada con un computador, ¿cierto? Pero también habían niños que quizás tenían a veces un celular, a veces solo de llamada y otras veces podía hacer videollamada. Entonces, el cambio fue radical del contexto que antes era casi obvio, porque por simple que fuera el espacio que uno tenía para trabajar, era un espacio dado. Y entonces ahora cambió y tuvimos que adaptarnos a nuevos espacios, adaptarnos al tema de la privacidad, a la falta de materiales, de recursos. Tuvimos que pedirle a los papás, pobres papás, digamos, porque para qué decir los sobrepasados, la Paula sabe, ¿cierto? Lo que es ser papá de niños escolares o papá de niños chicos en esta época, porque estaban con el colegio, además la psicóloga consigue materiales, trabajando, como si esto fuera poco, tratando, haciendo las cosas de la casa, o sea, muy complejo. Y entonces tuvimos que adaptar, ¿cierto? Pensando en la seguridad, pensando en la privacidad, las interrupciones, pensando en
los materiales, la disposición al juego, ¿cierto? Además, un niño sentado frente al computador, la disposición a jugar era completamente distinta. Entonces, eso para nosotras fue muy difícil, tuvimos que pensar también en nuestros espacios, en crear nosotras espacios que invitaran al juego, ¿cierto? En tener materiales disponibles, en tener algo que uno pudiera echarle mano, ¿cierto? O a veces trabajábamos desde el suelo, poníamos el computador en el suelo, una sentada, ¿cierto? Y con los materiales detrás. Eso es una actitud también que invita mucho a jugar, a que estoy así sentada en el escritorio, ¿cierto? Rígida y moviendo quizás una mano por aquí y por acá. Entonces tuvimos que como inventar una forma nueva de conectarnos, pero transmitiendo esto. Ahora, eso por supuesto que tuvo temas como complejos a propósito del espacio, que es como lo visual, ¿cierto? Teníamos una visión completamente restringida, veíamos una parte del niño, ¿cierto? Entonces nos perdíamos de mucha información no verbal, nos perdíamos de también saber lo que estaba pasando. Eso por una parte. Por otra parte también el tema de la privacidad, teníamos interrupciones, de repente estábamos haciendo una sesión sin darnos cuenta que estaba la mamá sentada al lado tejiendo, no sé, haciendo algo. Entonces también empezó como un poco el cuestionamiento de uno misma, qué estoy haciendo, cuánto tengo que explicar del trabajo que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Cómo se entenderá? Bueno, entonces tuvimos que ser capaces de abrir también nuestro espacio terapéutico, ¿cierto? Pero tuvo ventajas también, y tuvo la ventaja de ver a los niños en sus casas, en sus espacios. Pasaba, a veces que hay niños que siempre la consulta, que estaba disponible, qué sé yo, los juegos, qué sé yo, los niños jugaban, pero aquí ahora que estaban en la casa, conversaban más, nos contaban otras cosas, o de repente pasaba algo y podíamos tomar eso como emergente, ¿cierto? Que era muy rico. También la José comentaba como las mascotas, la presencia de repente de las mascotas fueron en muchas terapias como coterapeutas, participaron de alguna forma. Entonces, empezamos a encontrar algunos beneficios, la posibilidad también de hacer una sesión, qué sé yo, espontánea con el hermano que entró e invitábamos a jugar y veíamos qué iba pasando. Pero bueno. Ahí, Fran, Sí. mira, voy a aprovechar Dime, porque Paula. hay una pregunta que es como atingente a esto, que habla como de cómo cuidar en este espacio terapéutico que invita al juego, pero que también sea un espacio seguro. ¿Qué recomendaciones, cómo encuadraban eso a la hora de invitar a estas sesiones online? Ahí ustedes, yo sé que en el artículo desarrollan algunas ideas, pero ¿qué te parece que es como lo más importante a la hora de transmitir este espacio también privado y seguro? Mira, lo más importante ahí, por supuesto, que es el trabajo con los padres, con las redes, ¿cierto? Con los padres, con los cuidadores, como explicar, porque los papás no tienen por qué saber. O sea, si su hijo o su hija puede estar en clase, quizás en el comedor, ¿por qué no va a estar en terapia en el comedor, ¿cierto? Entonces, fue el trabajo con los padres para explicarle, entonces a los pobres padres, sobrecargándolos un poco, les explicamos esto, les dijimos que era importante que tuviera un espacio lo más privado posible, sin interrupciones, que ojalá pudiera disponer de algunos materiales simples, ¿cierto? No nos pusimos muy sofisticados, ni mucho menos, pero ojalá tuviera algunas cosas, también trabajamos harto con cosas de la casa nomás, no era necesario. Pero eso no es una realidad de todos los niños, o sea, hay papás que pueden hacer eso, ¿cierto? Y que logran crear un espacio, pero hay otras familias que no pueden porque, no sé, o sea, no caben en la casa, ¿cierto? Y está el papá trabajando, quizás la mamá trabajando, el hermano estudiando, no sé qué. Y entonces teníamos que adaptarnos a eso. Pero es muy importante también hablar con los niños, con las niñas. Ellos son geniales, ¿eh? Porque a propósito de lo que yo hablaba al principio, que los niños también encuentran el camino. Entonces de repente los niños no están diciendo algo y chatean, ¿cierto? Está mi hermana o viene no sé qué. Entonces van a avisar. Y entonces muchas veces descubrimos, a propósito de las herramientas que aparecieron el chat. Cuando la mayoría de nosotros usaba Zoom, que nos acomodó, entonces el chat del Zoom. Entonces nos escribíamos, ¿cierto? Algunas cosas. Y otras veces definitivamente nos dábamos cuenta de la incomodidad. También, por ejemplo, pedíamos que ojalá tuvieran la posibilidad de estar con, ¿cierto? Con audífonos. Pero bueno, si se lograba todo eso ideal y si no, ahí teníamos que ir arreglándonos. Pero también entendemos que
un niño, una niña, puede estar en situación donde es muy complejo que pueda abrir ciertos temas, porque lo pueden escuchar, ¿cierto? Puede ser, no sé, un niño que vive en un contexto como de conflicto importante, de violencia, ¿cierto? Un niño que necesita mucha más contención. Va a ser difícil ahí, a propósito de los cuadrantes, entrar a algo mucho más consciente, y entonces ahí la invitación muchas veces era ir por el otro lado. Y nosotros tenemos que entender, por supuesto entendíamos que independiente de cuáles eran los motivos de consulta y qué era lo basal que había ahí, por detrás estaba todo el mundo en crisis, ¿cierto? Y entonces los niveles de estrés en las familias eran altísimos, los índices de maltrato aumentaron muchísimo, ¿cierto? Desde también la impotencia, el miedo, los duelos, o sea, en muchas familias, por supuesto, había mucho miedo a enfermarse, pero también hubo contagio y muchísimas muertes. Entonces, era un contexto altamente complejo y ahí teníamos que ver cómo nos arreglamos. Ahora, esto ha sido súper artesanal, Paula. O sea, hemos ido viendo caso a caso, todavía no tenemos así como, o sea, hemos visto muchos casos, pero todavía no es suficiente para lograr decir así se hace. Esa ha sido nuestra experiencia. Así que bueno, no sé, ¿algo más? ¿Sí? Bueno, ya. No, lo otro es de otros temas, así que ahí te voy a ir interrumpiendo. Feliz, ya, tú me dices nomás, no hay problema. El otro tiene que ver con el espacio terapéutico, ¿cierto? El eje que hablábamos, que era importante, que tuviéramos anticipación, que tuviéramos horario, que tuviéramos un tiempo para jugar, ¿cierto? Para poder perdernos en el espacio del juego. Y aquí, bueno, curiosamente, agendar las sesiones fue mucho más fácil. Y hubo muchísima menos deserción y perdimos muchas menos horas, porque claro, era mucho más fácil, porque los niños estaban en su casa, ¿cierto? Y era como un horario, no había tiempos de traslado, no perdían tiempo, no habían tacos, no se atrasaban, no habían demoras, bueno, por ese lado. Pero por el otro lado nos dimos cuenta que a propósito de los tiempos, es como aquí cambió el sistema, o sea, perdimos las transiciones. Cuando antes uno tenía un espacio psicoterapéutico, había un llegar, un entrar, es como, ya el camino era como una preparación a, después en terapia, es como que el niño llegaba, bueno, depende, si uno no puede generalizar, pero como que miraba, se tomaba su tiempo, como que se movía, elegía, y empezaba algo, ¿cierto? En cambio aquí el niño cortaba la clase y partía con uno y como que ya, y uno estaba ahí con los materiales. Entonces, ahí tuvimos que poner ojo y foco en cómo ayudar al niño a sus ritmos, como a cerrar lo anterior, abrir esto. A veces estaban chateando con sus compañeros de curso, o estaban jugando un juego online, cortaban y entonces estaban así, en vez de hagamos esto, era como esperar, ¿cierto? Pausar eso y ayudar con estos ritmos, estas transiciones. Y bueno, y a propósito del espacio terapéutico, ¿cierto? El tema fundamental, que es el espacio relacional, es la forma de encuentro, y de hecho con algunos niños fue lo único que se pudo hacer. O sea, esos niños con los que uno podía tener quizás solamente una llamada telefónica, entonces lo único importante que uno podía transmitir era, me importas, estoy pensando en ti, ¿cierto? Quiero mantener el contacto, quiero saber si hay algo en lo que te puede ayudar, ¿ya? Gary Landres, él decía, en esta crisis, dijo, en YouTube está, esta crisis no cambia la importancia de la relación dentro de la terapia de juego, sigue siendo la misma. Más que nunca, los niños necesitan una relación segura con alguien que esté profundamente interesado por ellos, alguien que desee estar con ellos, alguien que los escuche desde el corazón, alguien capaz de comunicarle mensajes importantes. Estoy aquí, te escucho, te entiendo, realmente me importas. Y eso yo creo que ha sido un eje central, que independiente de lo que sí nos ha resultado, de lo que no nos ha resultado, ¿cierto? De los errores que hemos cometido, de todas las dificultades que han habido en el proceso, yo creo que esto ha sido, y no digo nosotras metafórico, yo creo que todos los terapeutas que hemos tratado de trabajar con niños, con tremendo esfuerzo y con muchas dificultades para muchos de nosotros, hemos tratado de hacer esto y se ha notado. Yo creo que eso ha sido tremendamente importante. Ahora, por supuesto,
en la relación. Hemos tenido, o sea, la relación ha estado bombardeada. Yo creo que ha sido de los ejes el más difícil, por las fallas de internet, la frustración para terapeutas y pacientes que ya no hemos tenido que acostumbrar, ¿cierto? Incluso la José contaba que tenía un paciente que ella estaba hablando con él y de repente el paciente hacía como que había una falla de internet. No estaba congelado, pero se hacía el congelado. O sea, al final entró como al humor, ¿cierto? Pero las fallas de internet, que se cae, que no se ve, esto de ver una parte nomás y perderse el resto de lo que está pasando, entonces que eso rigidiza mucho más. Los distractores, de repente trabajando con niños que uno veía y uno ve como el niño está mirando otra cosa, o sea, está leyendo otra cuestión, está mirando otra página, ¿cierto? Y entonces así como, ¿qué hacemos? Le decimos, ¿estás mirando otra página? O le preguntamos, ¿qué te interesa? Vayamos para allá, ¿cierto? Es como tomamos lo emergente. Bueno, lo que decía, las claves no verbales, las claves sensoriales, o sea, el juego, el trabajo con la arena, las témperas, las texturas, los títeres, incluso ponerse los títeres, todo eso conecta muy corporalmente, el movimiento, ¿para qué decir, cierto? O sea, todo el movimiento que se despliega en el espacio de juego, y qué sé yo, las distintas, qué sé yo, direcciones en las que uno se mueve, todo eso lo perdimos acá. No lo perdimos, sino que teníamos que intencionarlo con mucha más, como mucho más dirigido que antes. Los micrófonos y las cámaras apagadas, ¿cierto? Lo que decía la José, todos hemos tenido que trabajar sin poder ver a veces, o sea, o porque es una llamada telefónica, o porque apagaron nomás, o que nos han cortado, llevamos 15 minutos de sesión y el niño corta, se enoja y se va, ¿verdad? Bueno, así fue. Pero bueno, eso ha Espérame, sido, digamos... y ahí, Fran, Marcia Baeza preguntaba hace un ratito que a ella le pasaba un poco como a la Jose, que muchos niños no querían usar tampoco sus juguetes para jugar. Que lo que más le resultaba a ella era hacer cosas artísticas, pero si tenías alguna recomendación para poder incentivar ese juego. Ay, Marcia, un besito, Marcia. Muy querida la Marcia. A ver, Marcia, lo que hemos ido encontrando, mira, para invitar a jugar, hemos visto distintas formas que nos hemos ido adaptando. Una, por supuesto, es como uno le presenta los juguetes al niño para hacerlo como más tentador. Hemos hecho, por ejemplo, trabajado como en la idea de las bandejas de arena, no la online que hay, sino que también como invitar a que tengan una cajita, que le puedan poner arena o arroz o tierra y poner figuritas adentro. Eso quizás algún niño lo puede motivar un poquito más. La Francisca Lago, también de metáfora, ella hizo un curso con la Francisca del Río, también una psicóloga muy querida, que fue exalumna creo de Humaniza también, y también fue exalumna de metáfora. Bueno, la Fran tiene, como muy estudiosa, la Fran, tiene una página, Psicocreatividad se llama, y da muchas ideas también de juego. Entonces, ella usa una bandeja giratoria, que la pone aquí, que de hecho, que la ven truquilá, por si acaso, yo no la tengo todavía, pero para los que les interese, que los sigan, que los busquen, porque hacen una bandeja giratoria, entonces es muy entretenido, porque si tú pones las miniaturas arriba de la bandeja giratoria, que la terapeuta la tenga, las puede ir moviendo, y se hace más entretenido que tener dos figuritas nomás ahí. Como la idea de los escenarios, ¿cierto? Bueno, esa es como la idea de también la distancia, la cercanía, los objetos que aparecen. Invitar, mostrar. Y lo que ayuda muchísimo cuando uno logra que el niño juegue, ¿cierto? Es ir reflejando el juego. No es estar observando, porque si no, hasta a los niños les da como vergüenza, les parece extraño. También la invitación, según la de los niños, a ponerse en el suelo con el computador, porque esa es una actitud que invita mucho más al juego. Y ahí, bueno, les iré contando un poco más a propósito de los movimientos, ¿cierto? A propósito del movimiento entre los cuadrantes, que ahí nosotras nos dimos cuenta que como terapeutas sí tuvimos que ponernos mucho más directivas que antes. Cuando nosotros trabajábamos presencialmente era mucho más, bueno, en nuestro estilo de trabajo también, pero mucho más lo que hablamos cuadrante 3, que es
que es simbólico y no directivo, es como que el niño parte del juego, nosotros lo acompañamos, pero aquí fue distinto. Realmente tuvimos que proponer actividades de juego, como preguntaba la Marcia, así como con los propios juegos de los niños, ¿cierto? O con nuestros títeres, aquí tenemos una foto muy amorosa de la Carolita Araya, también de Metáfora, ¿cierto? Que también trabajó con usted en algún minuto Humaniza, con su coterapeuta, ¿cierto? Entonces, como en esta invitación al juego, entonces poner un títere que participe, que converse. La gracia de los coterapeutas es que uno los puede acercar, alejar, mover. Entonces el coterapeuta a veces habla con el niño y uno le habla al... Entonces por lo menos también somos tres a veces en la relación y permite entrar en un espacio más lúdico. Pero sin duda hemos tenido y seguimos siendo en esto mucho más directiva. Son pocos los niños que siguen jugando muy solos espontáneamente y nosotras nos podemos acoplar y eso realmente ha sido bien cansador. O sea, una sesión, no sé para qué se lo digo, porque todos los que han trabajado online saben que uno termina muchísimo más cansado que cuando uno tiene una sesión presencial. Yo creo que entre otras cosas también por las transiciones del terapeuta. Cuando uno se prepara, digamos, la sala, incluso el tiempo que uno ordena la sala, es como tiempo también para calmarse, y aquí es como que va uno detrás de otro. En relación a los recursos, a propósito de este trabajo más directivo, entonces un poco lo que decía la José también, adaptamos nuestros recursos tradicionales, ¿cierto? El coterapeuta, ¿cierto? El arte. Claro, le pedíamos a los niños quizás que usaran la pizarra de Zoom, pero no es tan cómoda para dibujar. Entonces a veces tenían al lado sus materiales de arte y nos mostraban o recortaban, pedíamos reciclaje, construíamos cosas. Entonces yo, por ejemplo, una pacientita me enseñaba a mí a hacer unas cosas que yo en mi vida hubiera logrado hacer en reciclaje, ella me la enseñaba, entonces, y ahí podíamos, y a partir de lo que armábamos, entonces armábamos historia, entonces así podíamos entrar mucho más en este espacio, quizás más lúdico, pero siempre dentro de un marco quizás más directivo. Y como recursos también usamos, y ahí conocimos estas herramientas digitales para terapia, y ahí hay varias, ¿cierto? Está súper agradecidas también del Instituto Oaklander, que hizo una bandeja arena online, que claro, se llama bandeja arena online, pero en realidad no es bandeja arena, porque no, pero sirve, ¿cierto? Sirve igual, porque uno puede mover figuras, miniaturas, las instala. Hay unas bandejas de arena que son pagadas, que son como de mucha mejor gráfica, qué sé yo. También hay tarjetas de emociones, que nosotros conocimos, no sé, la Loreta Cornejo tiene, ¿cómo se llama?, en Perú, se llama El Rincón de las Cartas, entonces ahí tiene ella misma, enseña a usar que son cartas de emociones, por ejemplo. Eso, bueno, son especiales para psicología. Nosotros también usábamos, por ejemplo, las cartas Dixit, que las poníamos en un PowerPoint, entonces en el PowerPoint los niños iban mostrando, o sea, adaptábamos lo que usábamos antes afuera. Y como les decía, bueno, incorporamos materiales. Y también usamos herramientas digitales al servicio de la terapia, unas más que otras. Yo no soy muy tecnológica, hay otras que sí son más tecnológicas, pero ahí, por ejemplo, una de esas era, no sé, un paciente mío tenía en su computador el GarageBand, que es para hacer música. Entonces, una sesión haciendo música, de cómo él se sentía, por ejemplo, había tenido una semana súper complicada, se había peleado con los amigos y lo habían dejado fuera de los juegos. Y entonces entonces hicimos, por ejemplo, él hizo una música de cómo se sentía. Después yo le pedí que hiciera otra música de cuando se sentía distinto. Entonces ahí pudimos entrar de esa forma. O otras herramientas, ¿cierto? Que son todos los juegos online. También de las herramientas digitales de la terapia, el mundito de... Parece que estoy haciendo comercial, pero no tengo nada con nadie, digamos, pero para los terapeutas que les interese, el mundito de T, ellos hicieron un tremendo esfuerzo de digitalizar su juego y tienen la posibilidad también de tener varios juegos en línea, que eso es súper interesante y también es una buena posibilidad para trabajar, porque de repente, claro, algunos niños juegan alguna sesión, pero se aburren de eso, no puede estar así todo el tiempo. Entonces, ya. A propósito de los trabajos... Fran, y una pregunta, sí, porque yo ahí leyendo no lo mencionaste ahora, pero en el artículo hablaba muy cortitamente sobre esta metaficción
de traspasar la pantalla, como hacer como que uno agarra cosas y que ustedes encontraban que ese era como un concepto interesante a explorar. Te quería preguntar un poco si podías desarrollar esa idea, contar a lo mejor algún caso, porque me pareció como que eso podía ser como un puente en el fondo y traspasar esta pantalla, que es lo que uno más extraña de la presencia. Sí, eso es muy importante y además considerar, porque esta metaficción, ¿cierto?, entra en lo lúdico. A veces somos nosotras o a veces nuestros coterapeutas, nuestros títeres que lo hacen. Y vamos jugando incluso como tirar algo, ¿cierto? Y entonces el niño lo toma. Pero eso también está muy conectado con lo que hablábamos originalmente, como del espacio, un espacio seguro para el niño. Y ahí como terapeutas también teníamos que ser cuidadosas de la distancia en la que nos ponemos, ¿cierto? Porque si yo acerco mi mano, por ejemplo, esto es muy amenazante para un niño. Entonces, esta metaficción, tiene que ser un espacio de juego cuando nosotros sabemos y sentimos que estamos acoplados con el niño y se siente seguro. Entonces, aprovecho de decir lo otro porque no lo había dicho y me parece importante, que cuando nosotros nos instalamos en este espacio, nos importa que se sienta seguro, no amenazado. Y ahí la distancia del computador es tremendamente importante, ¿cierto? El volumen de nuestra voz, es difícil, a veces unas somos más chillonas, otras menos chillonas. Bueno, ahí hay que ver, ¿cierto?, la luminosidad que tenemos, cómo nosotros nos estamos relacionando, y desde ahí entonces hacemos esta especie, es como de representación, ¿cierto?, donde entramos a jugar desde la posibilidad quizá de ponernos los filtros, ¿ciertos?, de zoom y tener una estrellita en la cabeza, ¿cierto?, o tener flores, o tener un fondo virtual, entonces estamos en la playa, y podemos quizás jugar a que estamos en la playa, por allá, por acá, entonces yo le tiro la pelota al otro lado de la playa, ¿cierto? Y él me la tira, o está en el espacio, entonces podemos volar, ¿cierto? Y podemos compartir, y entonces volamos, me acerco, y de repente me caigo, ¿cierto? Y desaparezco, y entonces así, claro, esta posibilidad es de salirnos de la rigidez. Entonces, esta posibilidad es como ha sido un tremendo desafío para nosotras salirnos del cuadrado que es el computador, ¿cierto? Que es la pantalla. No solamente para mirar alrededor nuestro y acordarnos dónde estamos, sino que para poder, es como incorporar esta tercera dimensionalidad en el juego con el niño. Entonces ahí ha sido esta posibilidad de, en lo lúdico, ¿cierto? De entrar no solamente como al otro lado, pasar, recibir, ¿cierto? Que sea en el movimiento, que sea en el juego, como te decía, con un pasitito, por ejemplo, yo jugaba a escondernos. Entonces escondernos y tenía que adivinar el otro dónde estaba. Entonces le dábamos pistas. Entonces es incorporar, también es ampliar. Podíamos jugar a la escondida perfectamente. No había ningún problema, ¿cierto? Entonces, esas eran como formas de ir incorporándonos en el juego. Ahora, todo por supuesto tiene que ir como con la creatividad, no solamente del terapeuta, sino que del niño y de la niña. Pero eso ha sido una herramienta que nos ha ayudado mucho a salir de esta rigidez, pues, de estar sentado 45 minutos, una hora, sin movernos y esperando a que algo pase que finalmente va a ser quizás algo solamente verdad. Ya, y ahora, y ya para ir terminando, les voy a poner también otro videíto donde sale la Paulina Ramírez, también de Metáfora, hablando acerca de recursos que ella ha usado en el trabajo en línea. Para los trabajos que estaba haciendo me ha servido mucho la bandeja arena online en términos como de simplemente la herramienta de tener símbolos disponibles, ¿no? Que pueden ser compartidos con el niño y que pueden permitir abrir temáticas, ¿no? Y poder como mirarlas desde distintos ángulos. Yo diría que mi uso de la bandeja arena online ha sido mucho más como de la utilización de los símbolos que de la idea de generar mundos, que es como yo trabajo en la bandeja arena presencial, ¿no? Como que yo diría hasta como la idea del recurso online propiamente tal, que es como esto de poder compartir ciertas aplicaciones, ciertas páginas web, etcétera. La idea de adaptar recursos que son no online al formato online, que por ejemplo utilizando cartas Dixit o ciertos juegos con tarjetas en que uno puede mostrar la tarjeta, puedes tirar el dado, puedes ir haciendo esa comunicación. Y la idea también como de como permitir que vayan surgiendo
a veces también propuestas de los niños, que eso sí es como súper interesante. Yo diría que como mis grandes maestros en eso como de la terapia online han sido mis mismos pacientes. O sea, mis pacientes son los que me enseñaron a usar Kahoot, los que me enseñaron StoryJump, los que me han encontrado juegos en Pinterest que me han compartido. Tengo niños que han inventado juegos de tablero en un PPT y me los han mandado y me han dicho, Pauli, si tú quieres usarlos con otros niños no hay problema. O sea, en eso, así como súper lindo ver como todo lo que puede surgir, ¿no? Como la generosidad de los niños, la creatividad. Porque tengo otra niña que también hizo un trabajo bien bonito de línea de vida en un PowerPoint, ¿no? Y eso fue una idea que se le ocurrió a ella, ¿no? Entonces ha sido bien interesante lo que se ha producido ahí. Yo diría que esta pandemia me ha permitido trabajar mucho más con las familias de lo que yo trabajaba antes, por dos razones. Una, porque es más fácil conectarse online con unos papás, por ejemplo, que citarlos y que puedan venir y que tengan permiso para salir del trabajo y todo eso. O sea, yo creo que la sesión online con los papás como que llegó un poco para quedarse. ¿Ah? Creo que un formato, por lo menos en el formato como de continuidad de trabajo como parental que uno va haciendo. Pero ha sido muy bonito haber podido tener la opción de trabajar con papás y niños en contextos de separación, ¿no? Que es una cosa que yo creo que cuando no existía la terapia online, uno decía como, bueno, si el papá está en Punta Arenas, no puede venir, ¿cachai? Y como esto de yo he hecho varias sesiones con papás en distintos lugares, o mamá en la clínica, niñita en su casa, ¿no? Papá en La Serena, digamos, niñito en Santiago, como ese formato, esa como magia en el fondo de como romper la distancia, ha permitido hacer muchas más sesiones donde se incorpore a los padres, a los hermanos, como generar una comunicación mucho mayor, ¿no? Como, sobre todo en el caso de papás e hijos que han tenido por distintos motivos que estar separados en momentos de esta pandemia, ¿no? Y yo creo que efectivamente en las sesiones se lograba muchas veces también como desarrollar un espacio de conexión que es súper distinto a la llamada telefónica. Ponte tú, ¿cachai? Que cuando los papás y los hijos tienen que separarse en general, no sé, se hacen una videollamada o se llaman por teléfono, ¿y qué hiciste? ¿Y qué comiste hoy día? ¿Y cómo te portaste? ¿Hiciste las tareas? Que son como las típicas diálogos, ¿no es cierto? Entonces, el poder como sumar juego, que finalmente es como el improve, que podríamos decir que da como la terapia de juego, la terapeuta de juego ahí, y como poder ver lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando esa diada empieza como a conectar y a compartir una experiencia de juego, aunque sea en una pantalla, genera una conexión que es muy distinta. Eso, Paula. Con eso, cerrando con lo que decía la Pauli a propósito, ¿cierto?, del último eje que tiene que ver con el trabajo con la familia, nosotras sentimos que, curiosamente, como dice la Pauli, para nosotras fue bastante más fácil de lo que pensábamos el trabajo con la familia, justamente por la disponibilidad, porque era fácil por los horarios, ¿cierto? Y algo que nos encantó fue poder hacer muchas sesiones espontáneas, con el papá, con la mamá, con los hermanos, de repente con el abuelo, con la persona que estuviera en la casa. Así que eso, pero ya no me quiero alargar más, me pasé el tiempo que tenía, así que demos espacio para que podamos conversar y las preguntas, las dudas que hayan. Eso, ahí los voy invitando a todos a que puedan ir dejando sus preguntas. Voy a ir retomando algunas que me quedaron un poquito más de arriba. Mira, Constanza Méndez pregunta si existen condiciones mínimas para realizar terapia de juego y en específico esta terapia de juego online. ¿Hay a lo mejor algunos pacientes o temáticas que no se puedan trabajar desde este formato? Mira, mi respuesta es no sé, porque eso es algo que está en desarrollo de todas maneras. Yo creo que para trabajar en terapia presencial y online se necesita un cierto contexto de seguridad. O sea, un niño, una niña que no está en un contexto protegido, quizá no vamos a poder hacer una terapia de juego online. Eso presencial
o sea, presencial o online. Lo que sí, quizás lo que podemos hacer es establecer un vínculo. Quizás no vamos a poder hablar de terapia de juego, pero sí quizás conectarnos con ese niño y quizás darle algunos recursos, ¿ya? Que puede ser una llamada, sabemos que no vamos a poder entrar en tema, sabemos que no podemos explorar porque no es el momento. Un niño que está, por ejemplo, que tiene una experiencia, está viviendo una situación traumática que todavía no se resuelve, no podemos entrar ahí, pero sí podemos decir, aquí estoy para ti, ¿cierto? Lo que decía Carl Andrés. Tú me importas, yo quiero tratar de ayudarte, me doy cuenta que lo que estás viviendo es muy difícil. Porque, ¿cierto? Como decía Ferenczi, las situaciones las más difíciles, ¿cierto? Pueden, o sea, la diferencia que se convierta o no se convierta en trauma tiene que ver con que hubo un tercero que te vio, que te reconoció, que te pudo contener. Y eso es tremendamente importante. Entonces, yo lo que diría es que más allá del formato, sí tenemos que asegurar cierta, como, o sea, seguridad, cierta posibilidad de contención. Ujú. ¿Y cómo ha sido la experiencia de ustedes con niños más chiquititos, con preescolares, menos de 4 o 5 años, en que está en el juego o la autonomía para poder jugar está como más limitada? Ha sido muy difícil, ha sido un desafío, pero en general lo hemos trabajado vincularmente. Ese ha sido como, y ha sido muy linda esa. Bueno, de hecho nosotros con niños muy chiquititos muchas veces trabajamos vincularmente, pero aquí con mayor razón, ¿cierto? Hay niños muy chiquititos que tienen una tremenda capacidad de juego, pero igual los niños tienen problemas de conexión, se alejan del computador. Eso no es tan complicado, que se alejen del computador, igual nos escuchamos. Pero bueno, ahí ha sido el tema de que participe quizá la mamá, que participe alguien, que los acompañe, y ahí hacemos sesiones como que han sido como muy bonitas dentro de eso. Súper, porque ahí también se liga un poco con una pregunta de Dominique Roy que agradece los contenidos y también pregunta, a lo mejor entonces con niños muy pequeñitos, sesiones vinculares, invitar a los padres, ¿y en qué otro tipo de situaciones ustedes invitan a los padres a integrarse al juego? Mira, nosotros invitamos mucho a los padres de distintas maneras. Eh, Generalmente, como les digo, bueno, no hay un siempre y un nunca en psicoterapia, pero casi siempre nosotras hacemos por lo menos una sesión familiar como de diagnóstico no en el sentido así como cualitativo ni menos cuantitativo, bueno, cualitativo sí, no cuantitativo, sino que lo que queremos es ver al niño inmerso en su sistema de relaciones. Y eso lo hacemos a través siempre de técnicas de juego, según la edad de los niños, pero siempre con juego. Entonces, por lo menos invitamos ahí a los papás, a los hermanos y a todos los que podamos para participar. También nosotros muchas veces, según los objetivos terapéuticos, según el momento de la terapia, qué sé yo, definimos espacios, momentos en que invitamos a los padres o a la madre, al padre o a la madre, bueno, o los cuidadores, por supuesto, ¿cierto? A veces abuelos, sesiones de hermano, eso tiene que ver con nuestra planificación general. ¿Qué es lo que está necesitando ese niño, esa niña en este momento? Y otras veces invitamos a los padres a sesiones de juego, pero individuales. Nosotras a veces jugamos con los papás sin los niños. O sea, por ejemplo, todas nosotras hemos trabajado quizás con algún papá, alguna mamá, con una bandeja de arena, con su bandeja de arena, ¿ya? Porque también nosotros nos metemos a trabajar en lo que representa ese hijo para él, para ella, ¿cierto? O lo que está pasando, o los conflictos. Los papás están muy interesados en estas técnicas de juego y se las mostramos cómo funcionan. Mira, eso es bastante relativo, pero hay veces, o sea, lo mínimo es que siempre nosotros tratamos de ver a los papás mínimo una vez al mes. A veces, esto que decía la Pauli, ¿cierto? Estas entrevistas más como para ir evaluando en conjunto, haciendo reporte, y lo que sí cada cierto tiempo tratamos de hacer algunas sesiones, no sé, depende, en realidad depende del caso. A veces hacemos completo, sesiones vinculares, es una terapia vincular o... Uh-huh. Y ahí me imagino, Fran, también en el artículo algo ustedes desarrollan, pero como del desafío de poder ir también conteniendo las angustias familiares
en esta exigencia que suele tener el rol del terapeuta infanto-juvenil, porque uno, como que me da risa, porque durante la charla decías todo el rato, bueno, uno sobrecargando a los pobres papás, que igual es cierto, porque uno habla desde el niño, pero sabe que ese adulto también está en crisis. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia también? Bueno, esa experiencia fue tremendamente importante, y de hecho, porque no solamente el niño, sino que muchos padres tienen varios niños, no solo uno, ¿cierto? Y cada uno con sus necesidades. Y entonces también nosotros decíamos, bueno, estamos hablando de la terapia de juego en línea, pero la terapia de juego en línea en un contexto de una pandemia, de una crisis mundial, donde todos nosotros, todas las personas, la gran mayoría, ¿cierto? Está tremendamente estresada, tremendamente angustiada, y entonces con una sensación de peligro, de amenaza, y no sabían cómo reaccionar. Entonces ahí nuestro rol fue muy importante, ¿cierto? Quizá estábamos trabajando con un niño que tenía no sé, bullying, había sido, bueno, niños inhibidos que tenían problemas en el colegio, lo pasaron regio en la pandemia, digamos, esos niños no tenían tema con ir, por eso, porque no iban al colegio, pero el tema de contener estas angustias. Y entonces, sí, por supuesto, que el motivo de consulta, o sea, hubo redefiniciones tremendamente importantes. Entonces el apoyo con los papás, y yo creo que el apoyo no tanto también, dándole como ideas, pero también de contenerlos a ellos y de repente demostrarle así como para, o decir, no, mira, ¿sabes qué? XX está haciendo unas pataletas tremendas. Entonces, mira, vamos para atrás. Está pasando esto, están en crisis, no pueden salir, no pueden jugar. Es como ayudarlos también, a propósito de la perspectiva que da el computador también, ayudarlos a mirar en perspectiva lo que estaban viviendo de una forma también muy contenedora, no juzgadora, así como papá, mamá que se hace que, pucha, perdí la paciencia, ando con la mecha súper corta, he gritado como nunca, qué sé yo, decir, bueno, es normal, o sea, entender, bueno, depende de qué estamos hablando, ¿cierto? Pero entiende que lo que te pasa tiene que ver con esto, y ahí entonces ayudar, conversar de eso, incluso les enseñamos quizás algunas técnicas. Yo, por ejemplo, uso tapping, ya que es otra cosa, también otra cosa que incorporé para ahí, y que eso me sirvió un montón. No sé, para la gente que no sabe lo que es el tapping, es una técnica que en el fondo son golpes, que se basa como en la acupuntura, y son golpes en distintas partes definidas, son 14 puntos como de la cara, qué sé yo, del cuerpo, que lo que hace en realidad es, no voy a profundizar para nada en la técnica, pero lo que hace es dar voz a lo que uno siente y calmar, ¿ya? Generar como activación del sistema parasimpático. Entonces, yo por ejemplo, les enseñé a muchos papás tapping, y que le hacían tapping a sus hijos. Yo también hacía tapping con mis pacientitos y les mostraba, no podían dormir, y hacíamos, les mandaba unas cápsulas de hoy día voy a dormir y no voy a tener pesadilla, no sé qué, y eso les ayuda. Entonces, es darles herramientas, es entender lo que están pasando, es también poder hablar como desde esta calidad de seres humanos, ¿cierto? Eso ha sido... Súper. Desde ahí también, bueno, la personal terapeuta es tan importante. Ahí, perdón. Karen San Martín, por ejemplo, decía que muchas gracias por la oportunidad, y hartos comentarios que se repiten de eso, sobre la esperanza también de trabajar en este tipo de temáticas en tiempos tan difíciles y de incertidumbre. Y acá Brian Arriagada pregunta si les ha pasado que los niños, y sobre todo yo creo que adolescentes, los invitan a jugar cosas con contenidos violentos, por ejemplo de shooting o algo así. Y Sí, si lo toman o no, ¿cómo lo manejan? A mí no me ha pasado, ya, perdería, todo, soy pésima. A mí no me ha pasado, pero sí le ha pasado a otras colegas, y yo creo que ahí, o sea, en general, muchas lo que han hecho es sumarse a eso, es como sumarse a su interés y conocer su mundo, porque los cabros viven en eso, ese es su mundo. O sea, uno le puede decir, eso es muy violento, no está bien, qué sé yo, pero lo van a estar haciendo igual todo el tiempo. Entonces es importante que como conocer, ¿cierto? Conocer qué es lo que están explorando, qué es lo que juegan, cómo lo significan. Ahora, no es pasarse una hora entera disparando y matando, sino que también uno lo puede incorporar desde la mirada de qué efecto tiene, ¿cierto? En ese adolescente, ¿qué está pasando? También podemos competir,
Y podemos decir, en realidad lo que yo quiero es desafiarlo y tratar de ganar, ¿cierto? Tratar de hacer no sé qué. Puedo cuestionar los contenidos, puedo decirle qué pensarías, qué sientes, pero también lo puedo mirar desde como sus activaciones personales. O sea, si yo veo que un cabro que está con la adrenalina todo el rato, a propósito de las transiciones y las etapas, también le puedo decir, ya, ok, vamos a jugar un rato y vamos a competir, qué sé yo, pero después vamos a hacer algo para cerrar, para enseñarles también, mostrarles la necesidad de bajar, de regular. A mí tampoco me ha pasado, pero también puede pasar, ¿cierto? No sé que a alguien le haya pasado, pero seguramente que sin querer aparecen contenidos inadecuados, o de repente a mí, no sé, una pacientita que se ponía a ver fotos, y de repente yo veía fotos, nada así terrible, pero que yo sentía que en realidad era incómodo, no sé, hubiera sido incómodo para esa mamá que estuviera viendo esa foto, o también un paciente que agarraba una foto de la mamá y la rayaba entera en la pizarra, así como le hacía unas cosas, pero entonces yo, bueno, ya, bueno, ¿cierto? Iban pasando esas cosas, o sea, todas estas cosas emergentes que iban pasando, entonces son cosas que uno ahí tenía que manejar, pero siempre lo importante es ver, uno, qué es lo que uno hace, pero estar pensando cuál es mi intención detrás. Quizás mi intención en realidad es mantener vínculo y contacto, ¿cierto? Y es decirle, me importa, me interesa tu interés y vamos a jugar. Igual que lo hemos hecho 1000 veces en la consulta, que jugamos uno, ¿cierto? Vamos a jugar aquí quizás a un juego de tablero, el que sea, pero no es porque no sabemos cómo rellenar, es porque sentimos que en este momento quizás este niño necesita una pausa en su vida, que no puede profundizar, que necesita contacto conmigo, ¿cierto? Es la intención muy importante lo que va poniendo el matiz de lo que estamos haciendo. Claro. Stephanie Martínez pregunta, que tiene que ver también un poco con la emergencia de la rabia, pero también de otras emociones, si se les ha ocurrido que algún niño se desregule emocionalmente y cómo lo abordan, cómo lo logran contener, a qué echan mano. Sí, a ver, yo creo que a todos, a todas nos han ocurrido, deberíamos hacer quizá un compendio, en algún minuto hacer un compendio así como el grupo de psicoterapeutas que trabajan con niños ha pasado de todo. Niños, yo he sabido de niños que incluso han roto el computador, así se han enojado, ¡pah!, rompen el computador. O apagan todo, ¿cierto? Botan todo, ¿para qué decir? Que ensucian, que rompen, que cortan, bueno. Ahí muy importante, y eso es una conversación que uno tuvo al principio con los padres, decir, mira, necesitamos siempre tener la posibilidad de comunicarnos, de conectarnos, que haya alguien disponible, ¿cierto? Claro, quizás hay casos en los que uno sabe que quizás nunca va a ser necesario, quizás por lo menos a veces para la conexión, si se va a desconectar, y entonces ahí lo que nosotros hacíamos era conectarnos con justamente la persona que podía hacer. Le mandamos un WhatsApp o le llamamos por teléfono, si oye, ¿sabes qué? Necesito que, porque físicamente uno no puede contener, ¿cierto? Ahí un niño, una niña que está muy desregulada. Entonces uno puede tratar un poquito, pero se necesita alguien que esté presencial y esa era la persona. También pasó que tratamos de contactar a alguien, esa persona no nos contestaba, qué sé yo, entonces es estresante y complicado, pero por si acaso es bueno tener eso en consideración. Súper. María Jesús Catalán, y esta ya vendría siendo la última pregunta, también pregunta si es que tienes alguna recomendación para iniciar procesos nuevos, porque muchos de los pacientes con los que uno hizo procesos online o sigue haciendo son personas con las que uno ya tenía vínculo anterior. Yo creo que iniciar un proceso nuevo, bueno, depende también las características del niño, de la niña, del motivo de consulta, qué sé yo, pero yo creo que es muy importante, es como la atención de nuevo a estos 3 grandes ejes, ¿cierto? Es como la atención primero a preparar el espacio, ¿cierto? Personal, que, bueno, una persona que ya está trabajando online lo tiene preparado, pero a que esté preparado ese espacio de ese niño y entonces hablar con los padres o con los cuidadores, explicarles lo que hablábamos al principio, ¿cierto? De la necesidad de la privacidad, de si ellos pueden ayudar, que estén disponibles, que le tenga algunos materiales, que ojalá el niño tenga algunos de sus juguetes disponibles, justamente para tener una variedad
como para poder trabajar, pensando en niños, bueno, no sé, por edad escolar, más chiquititos. Después, bueno, también la anticipación, que no parezca, digamos, la mamá le diga 5 minutos antes, oye, aquí tiene, mira, una tía, pum, y aparece una sin sorpresa, sino que también justamente el trabajo con los padres de preparar como de qué se va a tratar esto, por qué se van a ver, qué necesidad hay, qué sé yo. Y bueno, el tema, digamos, relacional, ¿cierto? Que es la familia, que la familia, alguien haya disponible, que a veces puede ser un hermano, una hermana grande, o puede ser el papá o la mamá, o qué sé yo, un abuelo, una abuela, justamente para ir asegurando esta burbuja dentro de lo posible de seguridad, ¿cierto? Entonces, esta preparación con los padres es tremendamente importante. Ahora, para el trabajo con el niño o con la niña, entonces ahí se abre el mundo completo. Porque uno primero tiene que saber cómo llega ese niño, esa niña acá, preguntarle, bueno, depende mucho de la edad que tenga, ¿cierto? Pero contarle de uno, contarle que uno trabaja aquí, mostrarle, ¿cierto? Igual que hacemos como en la sala de terapia, que nosotros cuando llega un niño o una niña asumimos que no tiene por qué saber de qué se trata. Nosotras nos presentamos, le contamos qué hacemos, le mostramos los materiales que tenemos disponibles, le contamos que queremos jugar con él, con ella, que es importante, y también tenemos que estar en esta actitud lúdica que lo invite, porque si no el niño que ha estado en clases de Zoom un año y que además está chato con el Zoom, porque de hecho ya no quieren conectarse a nada más, entonces va a pensar que ahora entonces uno va a preguntarle cosas y a decirle de, qué sé yo, de suma y matemática. Entonces es como sobre todo entrar con esta actitud, ¿cierto? Esta actitud lúdica, como invitando al proceso y estar muy abierta a recibir lo que venga de ese niño y esa niña, no apurarse. Súper. Hay unos últimos comentarios, sé que tenemos que terminar, Fran, pero muy cortito, preguntan, hoy se me perdió el nombre, Miguel Carrera, si hay alguna sugerencia cortito con adolescentes, para invitarlos a jugar, algo que se te ocurra. Mira, con adolescentes es meterse a su mundo, o sea, a ver, lo que se me ocurre ahora, digamos, uno, por ejemplo, el ejemplo de la música, que te muestre buscar en YouTube la música que le gusta, lo que no le gusta, con qué lo conecta, o sea, qué cantante, meterse a ver las letras, o sea, eso es como equivalente casi al juego con los niños, ¿cierto? Depende, pero o sea, los intereses, ¿cierto? Los videos, las cosas los juegos también que le interesan. Eso, con los adolescentes a veces armar cómics, les interesa mucho, les gusta eso, entonces uno lo puede hacer en PowerPoint o en distintas formas, armar historias, pero historias tipo cómics, pues no dibujos de niños, ¿cierto? Bueno, armar cómics, música, videos de YouTube, ese tipo de cosas, como te decía, los juegos, sus intereses, Instagram, bueno, lo que pueda mostrar, es como acoplarse a su mundo. Sí, ahí Paulina Ramírez ha estado súper activa también participando en el chat, hablaba del Instagram, del Facebook, así que fue tu co-expositora también. Sí, pero la Pauli sí estaba en el video también. Oye, pero sí, si quiere, sí, no sé si hay que ir cerrando o le pongo más tiempo. Sí, tenemos que ir cerrando ya. Sí. Así que bueno, te quiero agradecer muchísimo, Fran, a la José también por el hermoso artículo, por este espacio reflexivo que a todos los que trabajamos con terapia de juego, con niños, nos ayuda tanto también, ¿cierto? Tener estos espacios como de contenernos también entre nosotros, de tener estos tips. ¿Qué hago? ¿Qué te ha servido? Así que muchas gracias por tu mirada muy profunda, muy reflexiva, y les quería contar a todos que el video de esta grabación, de esta charla, va a estar disponible desde el 3 de mayo en el canal de YouTube del Instituto. Se les va a enviar por correo la dirección para que ustedes puedan volver a revisarlo si es necesario. Les va a llegar entonces esta información al correo y los invito desde la revista Vincularte a leernos, revisar, hay temas interesantísimos como este y muchos otros. Vamos a estar haciendo además otras charlas con otros ponentes y los dejamos cordialmente también invitados a co-construir con nosotros el conocimiento y a animarse a escribir, enviar trabajos. De verdad que esto lo armamos entre todos y estamos en un momento
especial donde, como dice la Fran, está todo en construcción. Así que todo lo que se pueda aportar será bien recibido. Así que muchas gracias a nombre de la revista Vincularte y del Instituto, y nos estamos viendo. Quiero agradecer, Paula, yo Sí, para súper. despedirme, sí. Oye, quiero agradecerle a ustedes por la invitación, 1.000.000 de gracias por la invitación a escribir y también por organizar esto, dar la oportunidad de compartir lo que han sido nuestras reflexiones a tantos terapeutas de juego, tanta gente interesada en el trabajo con niños, que realmente nos conmueve porque sabemos el esfuerzo que hemos hecho todos, así que ánimo nomás por seguir así y mantener redes, porque eso realmente es lo que más ayuda. Así que un abrazo, 1.000.000 de gracias. Súper. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches.